Muy buenas tardes a todas y a todos los que nos acompañan a través de la plataforma de esta aula virtual y a todas y todos quienes nos distinguen acompañándonos a través de las redes sociales de la Escuela Judicial, el canal de YouTube, el canal de Facebook. Les agradecemos su presencia y participación en esta última sesión de un curso que la Escuela Judicial Electoral ha denominado Casos Relevantes para Procesos Electorales. Ustedes han podido acompañarnos en 3 sesiones anteriores, en las que hemos tenido distinguidas y distinguidos ponentes, la magistrada Gabriela del Valle, el magistrado Juan Carlos Silva, ayer el magistrado Adín de León, y el día de hoy nos vestimos de gala porque tenemos la presencia del magistrado Armando Maitret Hernández, quien muchas y muchos de ustedes ya lo conocen seguramente, pero en atención a su investidura me permitiré leer una breve síntesis curricular del magistrado. El magistrado Armando Maitret Hernández es licenciado y maestro por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene la especialización de la carrera judicial en el Instituto de la Judicatura Federal y obtuvo el título de especialista en argumentación jurídica por la Universidad de Alicante, España. Ha sido profesor en la Facultad de Derecho de la UNAM, en el Instituto Nacional de Ciencias Penales y profesor invitado en diversas universidades del país. Ponente en múltiples eventos nacionales e internacionales relacionado con la organización de las elecciones, de los sistemas de justicia electoral y protección de derechos humanos. Autor de diversos artículos especializados en materia electoral y control de la constitucionalidad. Tiene 23 años de experiencia en materia electoral, fue magistrado en el Tribunal Electoral del Distrito Federal y magistrado presidente de la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Actualmente es magistrado en el 16º Tribunal Colegiado en materia de trabajo del Primer Circuito y secretario ejecutivo de la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia. Como ustedes se darán cuenta, estamos en presencia de un experto, de un amigo de esta Escuela Judicial Electoral. Así que me permito recordarles mantener su cámara abierta, su micrófono apagado, y escucharemos al magistrado Maitret. Al término de su exposición, abriremos un espacio para tener un intercambio respetuoso de preguntas y respuestas, emitir algún tipo de opinión, algún cuestionamiento que quieran ustedes compartir con el magistrado Maitret. Abriremos ese espacio. Me pueden informar a través de la caja de comentarios si desean que yo realice la pregunta o bien si ustedes quieren hacer uso de la voz. Así que para no hacer un uso excesivo de la voz, cedo la misma al magistrado Armando Maitret. Bienvenido, magistrado. Muy buenas tardes, Alex. Buenas tardes, queridas compañeras, compañeros. Es un gusto estar con ustedes esta tarde para terminar este curso que creo que tiene la intención no solo de divulgar conocimiento jurídico en materia electoral, sino yo creo que principalmente sembrar en ustedes la inquietud para acudir a leer ciertas sentencias, a leer ciertos documentos, en el ánimo pues de profundizar en el conocimiento de una materia que es muy compleja, es es apasionante, déjenme decirles. Los criterios jurisprudenciales han ido moldeando los ámbitos de nuestra democracia, le han dado sentido, y no me refiero recientemente, sino yo creo que lleva este proceso más o menos 30 años, donde la jurisprudencia electoral ayuda o incluso va adelante en muchos aspectos de lo que los legisladores han ido estableciendo. Agradezco por tu conducto, Alex, a la Escuela Judicial, a la doctora Rubalcaba, su directora, y al magistrado Felipe de la Mata, quien coordina todos los trabajos de la escuela, la gentil invitación que me hacen para participar en estas actividades. Ciertamente, tú lo has dicho, me siento en casa, porque a pesar de que hace 2 años
dejé la función de la magistratura electoral, pues después de 22 años de dedicarme a esto, es muy difícil de un día para otro dejar de estar siguiendo lo que resuelven, analizándolo, incluso, pues me conoces, criticando algunos aspectos con los que no coincido, siempre en el ánimo de hacer una crítica constructiva a una institución en la que tú y yo nos formamos, a la que queremos, y que sin duda es un sustento importantísimo para la democracia en México. Dicho esto, me dirijo ahora a quienes nos regalan esta tarde para escuchar este tema sobre las candidaturas independientes. Si quieren la dinámica, no la muevo, terminamos la exposición y quedo abierto a sus preguntas, pero si alguien durante la explicación encuentra la necesidad de precisar un tema, de profundizar en algo, o si algo de lo que yo trato de explicar no se logra transmitir de mi parte hacia ustedes, no tengan duda en que nos detenemos y platicamos. Miren, las candidaturas independientes pues son un mecanismo de participación de la ciudadanía en los procesos electorales y en la democracia mexicana. En el siglo XIX era una figura sumamente socorrida. Es decir, ¿y esto por qué? Porque al igual que está pasando ahora, en el siglo XIX, por supuesto no me refiero a las ideas de nadie en particular. En el siglo XIX, los partidos políticos en México eran totalmente inestables. Y aun cuando ustedes podían ver el Partido de los Liberales y los Conservadores, nunca había prácticamente una vida institucional partidista. Entonces, las figuras a través de las cuales preeminentemente ante la falta de estabilidad de los partidos políticos se iban postulando candidaturas era a través de las candidaturas independientes. Figuras fuera de los partidos políticos, es decir, salían sin las siglas de un partido político, como trasladando la agenda de la ciudadanía hacia los electores. En 1917 se emite la nueva Constitución que hoy nos rige y en 1918 se expide la ley electoral. Y esa ley electoral las contemplaba las candidaturas independientes. Sin embargo, y era muy sencillo, porque la misma fracción 2 del artículo 35 que contempla la posibilidad de las y los ciudadanos mexicanos de votar y ser votados en las elecciones populares siempre y cuando cumplan las calidades establecidas en la ley, este derecho estaba. Sin embargo, era muy sencillo ser candidato o candidata independiente. Bastaba 50 ciudadanos o ciudadanos que apoyaran la candidatura en el distrito electoral correspondiente. Mientras que para formar un partido político se necesitaban 100 apoyos. Y ustedes dirán con muchísima intuición, pues era re fácil participar, efectivamente. Y es por eso que la vía de la candidatura no partidista se fue achicando y se fue agrandando, la cantidad de partidos políticos que se conformaban. Y también analicen ustedes en este proceso post-revolucionario, los partidos políticos empiezan a lograr cierta institucionalidad en el ánimo de aglutinar no solo los movimientos sociales, sino a las personas para efecto de que de manera institucional participaran en la vida política y pública de este país. Se entiende perfectamente bien en el contexto histórico, toda vez que pues, México venía de una post-revolución o de una revolución sangrienta y se necesitaban cohesiones. Entonces, los partidos políticos jugaron esa posición. Las candidaturas independientes apostaban por el individualismo, por los personajes
y no por las instituciones. Entonces, fueron procesos donde se fue achicando la figura de las candidaturas independientes para llegar a un punto en que las leyes, no la Constitución no se modificó sino hasta el 2012. Las leyes electorales correspondientes, específicamente la federal, fue estableciendo que era facultad exclusiva de los partidos políticos postular a las candidaturas. Sin embargo, digamos, en el ámbito de las entidades federativas, había cierto grado de libertad. Cada entidad federativa establecía si permitían o no esta figura de participación. Sin embargo, y ustedes también conocen muy bien este proceso de institucionalización de los partidos, que abarca pues prácticamente los tres últimos tercios del siglo XX, pero también de la mano de estos procesos de institucionalización viene una crisis de representatividad de los partidos políticos. Es decir, cada vez más los ciudadanos y ciudadanas se sienten menos representadas y representados por los partidos políticos. Y esto genera, pues desde luego, una crisis en la representatividad de los partidos. Por un lado, el Partido Revolucionario Institucional, producto o consecuencia de los procesos revolucionarios, se instaura en el poder y se queda más de 70 años. Y esto, digamos, va cancelando poco a poco la participación democrática, incluso de los partidos políticos de oposición. No me detendré mucho en este proceso de institucionalización y pérdida de representatividad de los partidos políticos. Hay mucha literatura al respecto. En lo que sí me quiero enfocar es que esta pérdida de representatividad de los partidos políticos fue generando muchísima presión ciudadana para que hubiera mayores mecanismos de democratización o de participación democrática de la ciudadanía, que no se veía reflejada en los partidos políticos. Incluso comentarles que en 1998 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en un documento que se llama Informe sobre la situación de los derechos humanos en México, hizo un análisis de este fenómeno, de este tema, y advirtió lo siguiente, que el artículo 175 del COFIPE, al establecer que correspondía exclusivamente a los partidos políticos nacionales el derecho de solicitar el registro de las candidaturas, esto, decía, en México hace imposible encontrar una fórmula que garantice la estabilidad del sistema de partidos que sea compatible con la garantía constitucional que tienen los ciudadanos de ser votados sin tener que hacerlo obligatoriamente por los partidos políticos. Y recomendó la Comisión Interamericana que México tomara medidas para reglamentar el derecho a votar y ser votado en un sentido más amplio y participativo. Esto como un mecanismo de consolidación del proceso democrático que México estaba viviendo. Y aquí vienen los dos primeros casos relevantes que quiero compartir con ustedes. Sin duda, a mí me gusta mucho atender a los antecedentes porque es muy sencillo de repente encontrarse sentencias y reproducir lo que resolvió hoy día una sala superior, una sala regional, un tribunal electoral local, pero me parece que es muy importante analizar estos procesos. Las cosas no se hacen de la noche a la mañana, no las determina un legislador por ocurrencia, no los establece un órgano jurisdiccional porque se les ocurre. Son procesos de transformación social y jurídica que hacen evolucionar nuestro sistema y que lo hacen sólido. No es una ocurrencia que se instaura, sino un proceso. Y hablamos entonces, ya hasta este momento, de un proceso en el que de una preeminencia de candidaturas independientes se institucionaliza la vida partidaria en México. Y cómo esa institucionalización partidaria
va generando un déficit de representatividad y genera exigencias de la ciudadanía para que se abran mayores mecanismos de participación. Entonces, vienen dos casos paradigmáticos en México que quiero explicarlos por su relevancia. Uno ocurrió en el 2001 y otro ocurrió en el 2005 y su conclusión fue en el 2008. El primero de los casos al que me refiero es el de una persona de nombre Manuel Guillén Monzón. Y este asunto se resolvió en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el 25 de octubre del 2001. ¿Qué es este caso? Este caso es una persona que solicitó su registro para ser candidato a gobernador por el estado de Michoacán durante el proceso electoral del 2001. La autoridad electoral, es decir, el Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán, le niega el registro. Y se lo niega esencialmente porque la legislación de Michoacán reproducía el artículo 175 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Es decir, que los partidos políticos serían la única vía para postular candidatos de elección popular. Esta persona se sintió desde luego inconforme con la decisión y acudió a la Sala Superior. Pongo un poquito de contexto. Las candidaturas independientes o este tipo de personajes que intentan la ruta independiente tienen desde luego también su connotación política. No solo se trata de mecanismos donde la ciudadanía busca participar porque no se identifica con los procesos partidistas, sino también, y esto ya veremos cómo es de los puntos débiles de nuestro modelo de candidaturas independientes, terminan postulándose preeminentemente por la vía no partidista profesionales de la política. Terminan postulándose disidencias de algún partido político y terminan postulándose personas que artificiosamente también lo que pretenden es pulverizar el voto, ya sea de un partido mayoritario o de la oposición. Esta es una perversión que desgraciadamente nuestro modelo de candidaturas independientes está generando. No lo digo yo, lo dice la doctrina que ha analizado y ha escrito sobre estos temas, y es por eso que las candidaturas independientes no terminan de arrancar con la fuerza que debiera tener un mecanismo alterno a los partidos políticos para participar en política. Este asunto, en el contexto político, la persona que quiso participar, lo que quería era, a final de cuentas, restarle votación al partido político entonces mayoritario en Michoacán, que era el PRI. Y al final de cuentas, el movimiento, aun cuando no obtuvo la candidatura, sí generó un efecto que permitió que Lázaro Cárdenas Batlle pudiera ganar la gubernatura y se diera la alternancia en el estado de Michoacán. Este es el contexto político. Ahora, volvamos al asunto jurídico, al aspecto jurisdiccional. Una persona que quiere ser candidata independiente, se la niegan porque le dicen, para ser postulado candidato necesitas que un partido político te postule. Él acude a la Sala Superior esencialmente argumentando que una decisión de esta índole vulneraba su derecho político electoral a ser votado, que la Constitución Federal no establecía esa condición de que pudiera ser postulado necesariamente por los partidos políticos y en consecuencia que se le debía conceder el registro. La sentencia que emite la Sala Superior en su primera integración es una joya, se la recomiendo muchísimo, búsquenla, está de acceso libre en el portal del tribunal, por muchos aspectos, porque ustedes van a ver ahí 3 posiciones sobre un mismo tema y 3 posiciones muy bien argumentadas, 3 posiciones que dan cuenta
del fenómeno jurídico que se presentó en ese 2001, pero que tiene muchísima vigencia hoy día. En estos días que estaba releyendo algunos documentos para preparar esta charla, volví a leer esta sentencia y me quedé, la verdad, impresionado con la brillantez de esas 7 magistraturas que en 2001 visualizaron muchas cosas que hoy permanecen vigentes. Estamos hablando de hace 20 años, que no es menor en estos procesos acelerados de nuestra democracia mexicana. Primera posición. La magistrada Navarro y el magistrado Fuente Cerda decían, no se le puede dar el registro a esta persona porque en la Constitución sí hay un monopolio de los partidos políticos en la postulación de las candidaturas. Y para arribar a esta conclusión, ellos hacían una lectura literal y sistemática de la Constitución en aquellos artículos que establecen que los partidos políticos postularán diputados, senadores o a la presidencia de la República. En esencia, digamos, ellos decían, hay un monopolio de los partidos en la Constitución y, por tanto, el que una ley estatal reproduzca esa limitante no vulnera en manera alguna la Constitución. Segunda posición jurídica en la sentencia. El magistrado Leonel Castillo y el magistrado Mauro Reyes Zapata. Ellos decían, no, de la Constitución no se desprende un monopolio de los partidos políticos para la postulación de candidaturas. Pero entonces los ciudadanos y ciudadanas tienen un derecho a ser votados en condiciones de igualdad. Y, sin embargo, dicen los magistrados, en esencia, y ahorita abundaremos en los argumentos, hay una laguna normativa, porque al momento de regular el legislador, al momento de regular el artículo 35 constitucional, estableció pues una serie de condicionantes que, entre otras, estableció que los partidos serían la vía para ser postulados. Y si bien no advierten este monopolio, dicen, hay una serie de barreras normativas no reguladas que impiden que a esta persona se le pueda registrar. Y esas lagunas normativas, si bien en términos generales los tribunales pueden colmar lagunas normativas, este tipo de lagunas son las que el juzgador no puede superar, porque corresponden a la esfera de la legislación. Y Jesús Orozco, Fernando Gesto y José Luis de la Peza establecieron que si bien no había un monopolio de los partidos políticos para postular candidaturas, había un derecho de base constitucional, pero de configuración legal, en el que se establecieron las modalidades para ser postulados candidatos o para los cuales la ciudadanía podía participar. Aquí entonces hay una pregunta clave en este tema. ¿A qué se refiere la Constitución Federal cuando dice que los ciudadanos y ciudadanas en México pueden ser votados reuniendo las calidades que establece la ley? El punto de divergencia importante entre la posición de Castillo y Reyes, Orozco, Gesto y de la Peza era qué se debía entender por calidad. Por calidad, decía Reyes Zapata y Castillo, es las cualidades inherentes a la persona. Ser ciudadano mexicano, tener cierta edad, tener un modo honesto de vivir, tener cierta residencia. En cambio, para la mayoría de tres, por calidades no solo eran las cualidades inherentes a la persona, sino las condiciones de participación. Y dentro de las condiciones de participación, la Constitución delegó en el legislador ordinario cuáles debían ser
las modalidades, mecanismos, requisitos de participación de un ciudadano o ciudadana en las elecciones. Y si el legislador estableció que era a través de los partidos políticos, bueno, fue una definición que tiene cobertura constitucional. Esto que les estoy diciendo, queridas compañeras, es muy relevante desde mi punto de vista para poder analizar no solo este aspecto, muchos otros aspectos de la vida electoral hoy día. Porque este criterio sobre que hay derechos de base constitucional y configuración legal es un criterio, desde mi punto de vista, que hoy prevalece en la interpretación de la Constitución. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver diversas acciones de inconstitucionalidad sobre múltiples legislaciones, tanto federales como locales, ha dicho y ha establecido una doctrina muy constante, muy consistente, sobre que hay ámbitos de la legislación que se tienen que hacer por el legislador ordinario, tanto federal como estatal. La Corte le llama, hay digamos, un ámbito reservado o un ámbito deferente al legislador ordinario local. En ese sentido, este asunto es relevante por lo siguiente, porque la Sala Superior estableció que la interpretación de la Constitución no podía llevar a sostener que hay un derecho político electoral de carácter absoluto. Todos los derechos humanos tienen límites o están delimitados por otros aspectos. Hay aquí una discusión importante, si hay algunos derechos que no, por ejemplo, el derecho a no ser torturado, ese es de naturaleza absoluta, en fin, no me meto al tema, pero el caso es que los derechos político-electorales, como el derecho a ser votado, necesita una serie de elementos para poder ser ejercido por los ciudadanos. Y esto ya lo visualizaban los magistrados desde ese entonces. Imagínense que los magistrados llegaron a la siguiente conclusión. Si bien reconocemos que hay un derecho de base constitucional y configuración legal y que en términos estrictos no se podría restringir el derecho a ser votado de manera irracional o irrazonable o desproporcionada, encontramos elementos, decían los magistrados, para no poderle dar el registro a esta persona. ¿Por qué? Porque resultaría necesario que en el sistema electoral de Michoacán se regulara la participación de las candidaturas independientes, cuando menos en los siguientes aspectos. Los requisitos que debe reunir un ciudadano para obtener el registro, es decir, determinada representatividad o apoyo de la ciudadanía. Una organización, es decir, una asociación civil, con el único fin de ejecutar adecuadamente el cargo para el cual se está postulando esta persona. Contar con un programa o plataforma política, alguna declaración de principios. Por ejemplo, entre mis principios es que yo no estoy subordinado a una organización internacional, a ninguna organización política o religiosa. Tener claro reglas sobre los derechos y obligaciones de las candidaturas dentro del proceso electoral. Es decir, si deben usar o no un distintivo, cuáles prerrogativas iban a tener, es decir, iban a tener o no acceso a los medios de comunicación, iban o no tener acceso al financiamiento público, cómo iban a organizar y reportar los recursos materiales, humanos y financieros de los que se allegaran, dónde iba a ser su domicilio para poder interactuar con la autoridad y el resto de los ciudadanos, cómo iban a difundir sus plataformas electorales, cómo iban a hacerse respetar su declaración de principios, de qué manera se iban a permitir las auditorías que tenía que hacer la autoridad electoral, porque no solo en la materia electoral hay derechos y obligaciones, hay una serie de principios
que juegan un papel relevante en todo el entramado electoral y que a las autoridades electorales, tanto administrativas como jurisdiccionales, les toca salvaguardar. Esto lo digo, queridos compañeros, porque existe la tentación muy válida desde los órganos jurisdiccionales a que el papel fundamental que juegan es en la defensa y protección de los derechos. Y esto es una verdad, sí, pero es una verdad a medias. Tienen que hacerlo en el justo equilibrio con los principios que rigen la función electoral. Porque si fuera de otra manera, siempre el derecho de un ciudadano, de una ciudadana, vencería a algún otro derecho o algún otro principio. Y esto me parece que desde la Constitución no es posible. Ahora bien, este asunto, insisto, es un parteaguas importante porque detona en 2001 una discusión importantísima sobre si ya existía o no la necesidad en México de darle participación a las candidaturas independientes, siempre tomando como punto de referencia el descrédito de los partidos en la representación política. Y viene un caso que seguramente muchos y muchas de ustedes ya leyeron, porque sin él es muy difícil entender la evolución de los derechos político-electorales en México, que es el caso Castañeda Gutmann. Y este caso es relevante porque yo quiero pensar que fue más que una aspiración de vida a ser candidato independiente, se trató de un litigio estratégico de suma relevancia que terminó, a final de cuentas, siendo un parteaguas en la revisión jurídica de nuestra Constitución. El caso Castañeda Gutmann, ¿qué es? Es un asunto que empieza en México y que termina en la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Este señor, que ustedes lo conocen, es una figura pública, en marzo del 2004 solicita a el Instituto Nacional Electoral su registro como candidato independiente a la presidencia de la República. En 2004 no había elecciones. La elección iba a ser en el 2006. Y por eso hablo de que muy probablemente se trató de un litigio estratégico. Porque cuando se abrió la etapa de registro en enero del 2006, él no presentó su intención. Pero ¿qué pasa? Presenta su solicitud de registro. La Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Federal Electoral, en ese entonces, le dice al señor Castañeda que no le puede conceder el registro, esencialmente por dos razones. Una, porque de acuerdo con ese famoso artículo 175 del COFIPE, corresponde exclusivamente a los partidos políticos nacionales el derecho de solicitar el registro de candidatos a cargos de elección popular. Y dos, porque el plazo para registrarse aún no llegaba. Este tenía que ser entre el 1 y el 15 de enero del año de la elección, es decir, del año 2006. Hay análisis de politólogos que también hablan de una estrategia jurídica y político-electoral, tanto de Castañeda como de cómo se van dando las resoluciones para que en el 2006 no pudiera llegar a la presidencia de la República Andrés Manuel López Obrador. ¿Esto por qué? Porque finalmente, se los decía hace rato, lo que generan las candidaturas independientes es la pulverización del sufragio. Castañeda había sido secretario de Relaciones Exteriores con Vicente Fox y muy probablemente un sector del voto de la derecha iba a ir hacia allá y se lo iba a restar a Felipe Calderón. Y esto automáticamente hubiera implicado quizá la llegada de Andrés Manuel. Son lecturas que han hecho politólogos de este fenómeno. Pero regresamos al caso. Entonces, el INE le dice, por esto no puedes ser candidato independiente. Este señor Castañeda
dice, bueno, voy a promover un amparo contra leyes. Me voy a un juicio de amparo ante un juez de distrito en materia administrativa para impugnar la constitucionalidad del artículo 175 del Código, que me lo están aplicando por primera vez. Y esto, decía el señor Castañeda, viola en mi perjuicio el artículo 35, fracción segunda de la Constitución. El juez de distrito declaró improcedente el amparo, esencialmente porque se trataba de un acto electoral y ustedes saben que el amparo no procede contra actos de naturaleza electoral. Y adicionalmente, el juez de distrito dijo que la única vía para revisar la no conformidad de las leyes electorales con la Constitución es la acción de inconstitucionalidad. El asunto, Castañeda se va con su sobreseimiento y promueve un recurso de revisión ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien por votación dividida de 7 contra 4 confirma la decisión del juez de distrito. Pero aquí me voy a detener un poco porque es muy relevante que ustedes conozcan lo siguiente y que reafirma lo que les decía, que los procesos no son, que las decisiones no se toman en un momento, sino son producto de un proceso. La Corte en el 2002 había resuelto, es decir, antes del caso Castañeda Gutmann, había resuelto que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación no tenía facultades para hacer control de constitucionalidad de leyes. Es decir, no podía el Tribunal Electoral revisar que una norma tuviera o no conformidad con la Constitución. Y esto automáticamente lo puso al señor Castañeda Gutmann en la necesidad de agotar un recurso que él sabía que no procedía, pero que era la única vía que le quedaba, dada la propia determinación de la Corte. Y le puso sobre la mesa a la Corte la posibilidad de apartarse de ese criterio que en 2002 había establecido y abrir la posibilidad de un mecanismo de defensa jurisdiccional en contra de leyes electorales inconstitucionales. La Corte no se desistió de su criterio, siguió sosteniendo que la única vía para revisar la constitucionalidad de leyes electorales era la acción de inconstitucionalidad y que la competencia del Tribunal Electoral no abarcaba hacer una revisión de la constitucionalidad de leyes. Entonces, todos y todas ustedes comprenderán que el señor Castañeda Gutmann tenía ya en sus manos el argumento de que en México no había un mecanismo de defensa de los derechos humanos para cuestionar la constitucionalidad de leyes electorales. ¿Por qué? Porque a las acciones de inconstitucionalidad solo acceden como sujetos legitimados, como personas que pueden instaurar la acción, las minorías parlamentarias, es decir, el 33% de los integrantes de las cámaras correspondientes, los partidos políticos tratándose de leyes electorales, las comisiones de derechos humanos, etc. Él era una persona, o es una persona, perdón, pero no podía acceder a ese mecanismo de defensa de la Constitución. Y el señor, al acudir a la Corte, agotó las instancias internas y entonces estaba en posibilidades de ir a las instancias internacionales. Y así lo hizo. En octubre del 2005, el señor Castañeda Gutmann acudió y denunció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la violación al artículo 23 de la Convención Americana. ¿Qué establece este artículo 23? La protección de los derechos humanos en materia política y también postuló la violación al artículo 25 de la Convención sobre las medidas de protección judicial. Decía, en México no hay posibilidad de que me postulen como candidato independiente porque hay un monopolio de los partidos políticos y este monopolio es inconstitucional e inconvencional
porque viola el artículo 23 de la Convención, y además en México no hay un mecanismo judicial que remedie esa situación. Y pidió medidas cautelares. La comisión, y este es un caso atípico de resolución acelerada en la Comisión Interamericana y en la Corte Interamericana, los asuntos generalmente pueden tardar en llegar 10, 12, 15 años entre la comisión y la Corte. En este caso, imagínense, el asunto empezó en octubre del 2005 y para noviembre ya se había pronunciado la Corte Interamericana sobre el tema de medidas cautelares. Bien, la comisión decía, a ver, démosle a este señor medidas cautelares para que México le dé al señor Castañeda el registro como candidato independiente. La Corte Interamericana dijo, no, porque si yo doy las medidas cautelares en lo que se resuelve el fondo, el asunto, primero, ya estaría prejuzgando, y el asunto, pues me quedaría sin materia. Las elecciones van a seguir su curso, y a final de cuentas, el que el señor compita termina en el fondo, dentro de las medidas cautelares, terminaría dándole la razón en su derecho de participación. Y luego viene la sentencia de la Corte Interamericana. Después de que se expusieron por parte de la víctima sus argumentos, se expusieron por parte del Estado sus defensas, el 6 de agosto del 2008 la Corte Interamericana dicta una sentencia. Y la sentencia es la primera sentencia que condena a México en el sistema interamericano. Dice la Corte Interamericana que México violó en perjuicio del ciudadano Castañeda Guzmán su derecho a una protección jurisdiccional. Es decir, había una violación al artículo 25 de la Convención porque no había un recurso efectivo. El amparo era improcedente, los juicios electorales no tenían la posibilidad de revisar la constitucionalidad de leyes. Entonces, el señor, cuando el caso se presentó, estaba indefenso para encontrar un remedio judicial. Y esto, por supuesto, la Corte hace ese pronunciamiento de condena y párrafos adelante dice, no obstante, reconocemos que durante la tramitación del juicio, México ha corregido este aspecto, porque en 2007 México hizo una reforma constitucional y legal que explícitamente le dio atribuciones al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para revisar la constitucionalidad de leyes en los casos de aplicación en un asunto determinado. Entonces la Corte dice, hubo violación, pero México ha corregido esa violación ya. Y en cuanto al aspecto que quizá más nos interesa en este momento, que es si un modelo de postulación de partidos políticos violaba o no la Convención Americana, es decir, el artículo 23, la Corte dice que no está demostrado que la postulación exclusiva por parte de los partidos políticos signifique una vulneración al ámbito interamericano y que dejaba a la facultad del Estado correspondiente la posibilidad de introducir algunos mecanismos de mayor participación de la ciudadanía. Dice la Corte, entre otras cosas, es que no está vedado. Es decir, para ser postulado por un partido político no necesitas estar afiliado. La mayoría de los partidos políticos permiten postulaciones externas. Es decir, los ciudadanos tienen más mecanismos de participación. Y en esencia, digamos, termina la Corte Interamericana condenando a México, insisto, a una reparación de daños al señor Castañeda, pero termina estableciendo dos situaciones relevantes. La necesidad de un recurso efectivo interno para controlar todos los actos, incluidos los de ámbito político electoral, y dos, que cada estado, atendiendo a sus necesidades
culturales, históricas, sociales y políticas pueden o no establecer candidaturas independientes, sin que esto signifique la vulneración a los derechos humanos establecidos en el artículo 23 de la Convención. Esta sentencia abre un debate bien importante en México y obviamente abre la posibilidad de que el órgano, el Poder Revisor Permanente de la Constitución ya introduzca en algún momento la posibilidad de que las personas sin partido participen. ¿Y esto por qué? ¿Por qué lo hace en el 2012? En el 2012 se reforma la Constitución y permite las candidaturas independientes. Y este aspecto se reafirma aún más en el 2014, que lo abre ya a todos los cargos de elección popular. Porque la justificación de la que hablamos al inicio sobre la falta de legitimidad de los partidos políticos y de representatividad de la ciudadanía iba incrementándose, y entonces ya era una olla express y sirvieron las candidaturas independientes al sistema de partidos como una válvula de escape. Es decir, desde el poder, los propios partidos políticos abrían la posibilidad de que la ciudadanía participara sin las siglas. Pero aquí viene el tema, uno de los temas medulares. Establece condiciones. ¿Recuerdan la sentencia que les hacía referencia de la Sala Superior del 2001? Se retoman muchos aspectos. Porque en el debate de la época, es decir, en el debate previo a la reforma del 2012, claro, grupos de ciudadanos decían, es que los requisitos que se tienen que incorporar tienen que ser mínimos. Como en muchos países, los requisitos son muy elementales para poder participar desde la perspectiva ciudadana. Y en México optaron los partidos políticos por un modelo que equilibrara el derecho político electoral de ser votado con toda una serie de principios electorales: certeza, equidad o igualdad en la competencia, seguridad jurídica, representatividad. Y es por eso que, contrario a lo que muchos querían, el primer requisito que se exigió es que quien quisiera ser candidato o candidata independiente demostrara una cierta representatividad. Es decir, para evitar que 80 millones de personas, que somos más o menos los electores en este país, a cada uno se nos ocurriera ir a solicitar nuestra candidatura. Y entonces se decía, necesitan tener cierta representatividad. ¿Cuál? Hubo debates importantes sobre estos porcentajes y al final de cuentas se establecieron que el 2% de apoyos de la lista nominal del distrito electoral correspondiente o de la entidad federativa era un número suficiente para poder demostrar esa representatividad. Y para Presidencia de la República, el 1% de la lista nominal. Es decir, en el 2018, poco más de 800,000 apoyos ciudadanos para poder ser registrado candidato o candidata independiente. Y hay estados, hay entidades federativas que se volaron la barda. Recuerdo, por ejemplo, en Tlaxcala, que para la gubernatura pedían 1%, para diputaciones 2%, para presidencias municipales 4%, para regidurías 8% y para presidencias de comunidad 12%. Es decir, cada entidad federativa fue moldeando, delimitando los ámbitos cómo iban a funcionar sus candidaturas independientes. Desde luego, muchas de esas normas se fueron impugnando ante las salas regionales del Tribunal Electoral y ante la Sala Superior, y se estableció
más o menos un modelo estandarizado, que el 2% de apoyos de la respectiva lista nominal era digamos, un modelo razonable. No era suficientemente restrictivo, pero también implicaba un cierto grado de representatividad. Esto está bien interesante revisarlo. Entiendo que podemos tener en el auditorio personas de todas las entidades federativas. No es lo mismo obtener el 2% de apoyos, pienses en un distrito electoral local o federal, en Iztapalapa, en Ecatepec, en la zona urbana de Guadalajara o de Monterrey, que en un distrito o en un ayuntamiento en Tlaxcala. El 2% sobre un electorado de, fíjense, porque se dan estos supuestos, un electorado de 750 personas, pues representa apenas 15 personas. Ese sería el apoyo para participar en un distrito. ¿Y existen estos distritos? Sí, en Tlaxcala la pulverización del electorado, la dispersión del electorado en tantas comunidades y ayuntamientos se da. Entonces, pero bueno, es un criterio objetivo establecido por el legislador, reafirmado por la interpretación del Tribunal Electoral. Después de esta regulación en la Constitución, viene, desde mi punto de vista, toda una doctrina judicial de la Sala Superior especialmente, pero también de las salas regionales del Tribunal Electoral, pro candidaturas independientes. Observo que desde el proceso electoral, desde del 2015, donde pues empiezan a operar estas figuras, ustedes revisen la doctrina jurisprudencial del Tribunal Electoral y van a ver cómo hay un modelo de flexibilización de muchos de los requisitos, y lo cual detona, desde mi punto de vista, ya en lo absurdo, en otorgarle la candidatura independiente a este personaje llamado el Bronco. Creo que ahí es el punto cúspide de decisiones de la Sala Superior, donde terminan no solo decodificando lo que el legislador quiso, sino estableciendo, desde mi perspectiva, ya, digamos, la irrazonabilidad de ciertos criterios. Déjenme explicarme a qué me refiero. Miren, con algunos ejemplos. Hablaba ya del tema de los apoyos ciudadanos. La Corte ha dicho que hay un derecho de base constitucional y las legislaturas tienen que configurar normativamente los requisitos de participación. Y estos requisitos de participación se vale ponerlos siempre y cuando no sean irrazonables. Les ponía el ejemplo de Tlaxcala. El 2% de un electorado de 750 personas son 15. Parece ser que conseguir 15 apoyos ciudadanos a nadie le resultaría irrazonable. Y si ahí me está pidiendo el legislador de Tlaxcala el 12%, bueno, podemos estar hablando de 150 personas. Tampoco parece ser algo irrazonable. Pero, digamos, la Sala Superior estableció un criterio estandarizado para disminuir el número de apoyos que se necesitan en prácticamente todas las entidades federativas. Luego, hay otro requisito que por regla general se exige a las personas que quieren ser candidatas independientes, que es la constitución de una asociación civil. ¿Para qué? Para que sea a través de esta persona jurídica con la que se interactúe por parte de la autoridad electoral. Específicamente, ¿en qué sentido o para qué sirve esta asociación? Para recibir aportaciones de simpatizantes en la candidatura y para rendir cuentas a la autoridad electoral. Y por eso también se ha exigido la obligación de abrir una cuenta bancaria.
Acá no se valen aportaciones en efectivo. Tiene que haber, digamos, tiene que estar muy clara la ruta del dinero. Las candidaturas independientes y la política en general no puede ser un mecanismo para, digamos, hacer lícito algún dinero que puede ser de procedencia ilícita o no determinada, ¿no? No necesariamente el que no se reporte o el que sea en efectivo significa que sea un recurso de procedencia ilícita, pero sí el que todas las operaciones sean bancarizadas significa poder rastrear el origen de los recursos. Digamos, en esta parte, los criterios de la sala superior y de las regionales han sido más o menos laxos, porque constituir una asociación civil y abrir una cuenta, pues parecen requisitos muy simples, pero hay personas que participan en las candidaturas independientes que hasta esto les resulta muy, muy difícil de cumplir. Y es que generalmente, si ustedes revisan los calendarios electorales, hay que empezar a hacer el levantamiento de apoyos en enero. Casi todos los calendarios así lo establecen. De manera tal que la asociación la tengo que constituir en diciembre. Y las cuentas las tengo que aperturar también en diciembre. Y aquí hay un tema muy interesante, de facto. En diciembre, prácticamente todos los notarios que son quienes protocolizan la constitución de asociaciones civiles o los bancos, sus procesos tardan mucho. Y ha habido, no saben, la cantidad de asuntos donde las asociaciones no están constituidas o no tienen la cuenta bancaria y es la razón por la que les niegan la posibilidad de participar. Y el tribunal, digamos, ha ido flexibilizando estos aspectos, ha ido dando oportunidad de que de manera a veces extemporánea las personas aspirantes vayan cumpliendo sus requisitos. También otro aspecto importante que cruza por esta regulación de candidaturas independientes es la financiación hacia las candidaturas. Esto es importantísimo, igual el acceso a medios de comunicación. ¿Por qué? Porque la participación en las elecciones va de la mano con la posibilidad, y sobre todo la participación con miras a ser exitoso en un proceso electoral, no solo ser testimonial, va de la mano de posibilidades reales de ganar una elección. Y en México esto no se hace o no se logra sin tener recursos. Y aquí hay uno de los candados más importantes que puso la legislación electoral a las candidaturas. Les dijo, miren ustedes, van a recibir financiamiento público. Esto porque, bueno, hay que garantizarles condiciones de igualdad en la competencia. Y como ustedes saben también, hay financiamiento público y financiamiento privado. Y para las candidaturas independientes, en la ley se les estableció que las aportaciones que podían recibir de entidades privadas, de personas físicas, no podía exceder el 10% de aquello que les correspondiera como financiamiento público. Es decir, una candidatura independiente, en términos de la ley, solo podría aspirar, cuando mucho, a tener el 110% de aquello que le correspondiera como parte del financiamiento público. Para terminar de explicar esto, solo les comento lo siguiente. Se hace una bolsa de recursos públicos para poder financiar las campañas de las candidaturas independientes. Esto, ¿cómo se determina? En la ley hay una fórmula para calcular el financiamiento de partidos políticos, ¿cierto? Y de eso, una parte se distribuye de manera igualitaria y la otra se distribuye de manera proporcional a la fuerza de cada partido político. Lo que se reparte de manera igualitaria les toca tanto a los partidos políticos ya establecidos como a los de nueva creación. Y
para los candidatos independientes se hace una bolsa equivalente a lo que le toque a los partidos políticos de nueva creación, y eso se distribuye entre todas las candidaturas independientes. Estoy hablando a nivel federal. De manera tal que en el 2018, la bolsa que se constituyó, el 30% de la financiación era para candidatos a presidencia de la República, otro 30% para diputados y otro 30% para senadurías. Y de esos porcentajes de dinero, ¿cómo se distribuyen? Pues se distribuyen entre la cantidad de ciudadanos y ciudadanas que alcancen el registro. Pongo un ejemplo. Si hay 30 millones de pesos para distribuir a los candidatos comunes, 10 van a ser para los que sean a la presidencia de la República, 10 para los de senadores y 10 para los de diputados. De esos 10 millones que les tocan a los diputados, si obtuvieron el registro 10 candidaturas, les toca de manera igualitaria, 1 millón a cada quien. Pero si son 20, son 500,000 pesos. Si son 40, y así sucesivamente. Y si solo es uno, le pueden dar, cuando mucho, la mitad de esa financiación. Pero recuerden que también los candidatos independientes participan con las mismas reglas del juego que los candidatos de partidos políticos. Tienen un tope de gastos de campaña. Entonces, de nada les serviría recibir financiamiento por arriba del tope de gastos de campaña. Sobre todo porque tienen la obligación de justificar no solo el origen, sino el destino de todos los recursos. La Sala Superior, pensando en que pues, este modelo de financiación privada es muy restrictivo, estableció, y a mí me parece que buscando competencia mucho más igualitaria, eliminarles este tope, ¿no? Consideró que era irrazonable participar con un tope del 110%. Perdón, con solo el 10% del financiamiento público que les tocara. Tratándose de acceso a los medios de comunicación, este es todo un tema, porque igual la cantidad de pautas que cada proceso electoral se determinan por la autoridad electoral, que se van a repartir entre los partidos políticos y las candidaturas, de ese universo, algunos se distribuyen de manera igualitaria, otros de acuerdo a la fuerza política o a la fuerza que tenga cada partido político, y a los candidatos independientes les toca, la verdad, las migajas. Entonces, seguimos teniendo un modelo de participación de candidaturas independientes bastante precario. No hay condiciones de competencia igualitaria. Criterios de la Sala Superior que me parecen sumamente relevantes. Por ejemplo, y creo que esto hay que tenerlo presente, los candidatos independientes generalmente se registran para contender en procesos de mayoría relativa. Es decir, gana quien más votos obtenga. Pero ¿qué pasa en los sistemas de representación proporcional? Por ejemplo, la integración de los regidores de representación proporcional en los ayuntamientos. La mayoría, todas las entidades federativas permiten que se postulen candidaturas independientes a los ayuntamientos. Esto significa que yo me puedo unir con diversos ciudadanos y presentar una planilla para participar por la presidencia municipal y la sindicatura. Y si no gano, ya mis votos se quedaron en el aire. Interpretó la Sala Superior que no. Que esos votos de la ciudadanía emitidos a candidatos o candidatas independientes que no lograron obtener el triunfo tienen que verse representados en el órgano. Estableció que podían los candidatos independientes así, ser o integrar los órganos colegiados en los ayuntamientos a través del principio de representación proporcional. Otro tipo de criterios, por ejemplo, la Sala Superior, tratándose de la Ciudad de México, que es un sistema electoral muy interesante,
porque, digamos, quien gana mayoría relativa entra al Congreso de la ciudad, pero también quien pierde, es decir, los mejores perdedores, tienen la posibilidad de acceder a las diputaciones de representación proporcional. Y aquí es donde las candidaturas independientes, si han sido, digamos, aquellos más altos porcentajes de votación, aun cuando no hayan ganado, tienen la posibilidad de ingresar por la vía de la representación proporcional. Estos criterios, vean ustedes, tienen una línea jurisprudencial muy clara. Permitir mayor participación de las candidaturas independientes. Facilitarles no solo la inscripción con el aligeramiento de requisitos de participación, sino también interpretar la Constitución y las leyes para facilitar el acceso de candidaturas independientes a los órganos de representación. En esto, a mí me parece una de las líneas más claras de la Sala Superior y las salas regionales, tomaron en sus manos la operatividad de las reglas sobre candidaturas independientes. Y esto pues ha permitido, sin duda, que muchas personas, quizá no el número suficiente que uno esperaría, pero sí cada vez más pueden ver ustedes en el ámbito local o en el ámbito federal personas que participan por esta vía. Ya hubo diputaciones locales y federales, ya hubo un gobernador candidato independiente, ya hubo 2 candidaturas a la presidencia de la República por la vía independiente. Y esto lo que tendremos que hacer como evaluación es si está mejorando o no la calidad de nuestros procesos democráticos y nuestra representatividad. Y lo digo con toda responsabilidad, porque uno de los casos paradigmáticos del análisis de las candidaturas independientes ocurrió en el 2018, y me parece que esta decisión sí es de esas que, al menos en la academia y en el ámbito político, no se les olvidan a prácticamente nadie lo que decidió la Sala Superior en el 2018 respecto de Jaime Eleodoro Rodríguez Calderón, el Bronco, que presenta su solicitud. Él quería ser candidato independiente a la presidencia de la República. En su óptica, pues ya había ganado la gubernatura por la vía independiente y ahora era momento de dar el salto. El señor presenta su manifestación y empieza a recabar los apoyos ciudadanos, que les recuerdo era el 1% de la lista nominal nacional en este caso. Y según los datos, el señor recaba más allá de lo necesario de apoyos ciudadanos para poder ser registrado como candidato. Ustedes recordarán, el INE diseñó una aplicación a través de la cual se recababan los apoyos. Y además se necesitaban, digamos, testigos de ese apoyo. Había una foto a las credenciales del elector correspondientes que después se validaban con el padrón, digamos, con el padrón electoral. Resulta que esta persona, muchos de sus apoyos se le fueron cayendo. Sucedió, les recuerdo, solamente en ese proceso electoral, porque se le imputó a él y a Margarita Zavala, que tenían registros fraudulentos. Esencialmente, ¿en qué consistieron? Bueno, ya no me meto a las personas que ya habían fallecido y que estaban ahí dando el apoyo, o a las que estaban dadas de baja del padrón. Elaboraron alguien, no se ha descubierto quién, parece ser que una empresa, una plantilla de credencial para votar. Y entonces era la misma credencial y le iban cambiando los datos y la fotografiaban y ese aparentemente era el apoyo. Durante el proceso de validación de los apoyos, el Instituto Nacional Electoral detecta estas anomalías y decide darle pues vista, garantizar el derecho de audiencia a este señor, al Bronco,
quien en más de 10 ocasiones fue y trató de hacer las aclaraciones correspondientes. Pero al final el instituto determina que, a pesar de esas aclaraciones, el señor no reunió los requisitos de los apoyos necesarios. El asunto se va a la sala superior. Y la sala superior, en una votación dividida, e insisto, muy polémica, determina esencialmente lo siguiente, que debía revocarse la decisión del INE y que se le debía conceder el registro al Bronco como candidato independiente, a pesar de no estar demostrado tener la cantidad suficiente de apoyos, es decir, 849,937 apoyos para obtener el registro. Dice la sala superior, por la mayoría de la sala, que este señor no tuvo la oportunidad real de preparar argumentos y pruebas que pudieran refutar la calificación de apoyos. Que cuando él hacía su aclaración, toda la calificación del apoyo quedaba en manos del operador de la captura en el instituto. Y aquí viene el argumento polémico, dirían hoy los tuiteros, las maromas que para dar el registro se generan. Y esto lo hacen ver los magistrados de la minoría. Dicen, a ver, si efectivamente este señor no tuvo los apoyos necesarios y no se le dio la oportunidad de cerca de 432,000 apoyos aclarar su procedencia o autenticidad, regresémoslo para que este señor termine su proceso y se determine si tiene o no los apoyos. Dice la mayoría, no, hagamos un ejercicio de si él, en los días que tuvo para hacer aclaraciones, logró aclarar el 8 punto y tantos % de los apoyos. Si lo proyectamos a estos 432,000 personas, va a llegar al umbral. Entonces, hace una inferencia de un hecho y concede el registro sin que esta persona demostrara fehacientemente reunir todos los requisitos. Lo hace a partir de una estimación que ustedes saben puede generarse sin duda, es un argumento válido, pero retomo un argumento central que les dije hace rato. Las autoridades electorales no solo protegen o están para proteger los derechos de la ciudadanía, sino también son los garantes de los principios constitucionales. Y aquí había principios constitucionales, específicamente el de certeza, el de igualdad de competencia, porque a otros ciudadanos no les dieron esta oportunidad. El mismo Ríos Peter ya no se le dio la oportunidad, a él sí le dijeron, ve y revisa tus elementos. Este punto es fundamental. En concreto, ya para pasar a las preguntas y respuestas, tenemos un modelo de candidaturas independientes desde el punto de vista normativo, con requisitos más o menos rigurosos que se han ido flexibilizando a través de la interpretación constitucional. El caso del Bronco me parece que es la cúspide de esta interpretación laxa de los requisitos para obtener las candidaturas independientes, y no obstante esto, y es una apreciación personal que si quieren ahorita lo discutimos, las candidaturas independientes no siguen o no han sido o no se han logrado constituir como una vía alterna, válida a los partidos políticos y su falta de representatividad. Y es que las candidaturas independientes en nuestro país siguen estando, se los decía hace rato, en manos de políticos profesionales. Porque como está el diseño normativo, te piden cierto número de apoyos. Para conseguir los apoyos, les hago, digamos, los invito a ustedes que salgan a su calle y pidan a cualquier persona que les dé su firma para... Es muy complicado. En cambio, los políticos profesionales saben dónde operar, cómo operar, hacia dónde ir, qué discurso o qué narrativa hacer para conseguir
los apoyos. También no es fácil que a cualquiera de nosotros nos entreguen dinero, parte de la ciudadanía, para financiar esa, digamos, esa obtención de apoyos. Y también vemos que la mayoría de los candidatos y candidatas independientes tienen antecedentes partidistas. Entonces terminan siendo, digamos, las candidaturas independientes terminan siendo una vía de postulación de las disidencias al interior de los partidos políticos. Y esto también, ya como un efecto perverso del modelo, es que genera, ya sea o que el partido mayoritario se debilite, o también, dependiendo de las candidaturas, que la oposición se pulverice y permite, digamos, el afianzamiento de los partidos mayoritarios. Esto lo vamos a ver, creo, con mucha nitidez más adelante. En este proceso electoral que estamos viviendo a nivel federal, parece ser que solo 6, 7 candidaturas independientes a diputados federales van a transitar. A nivel local, pues todavía no es muy difícil recabar los datos, habría que hacerlo, pero muchas veces el gobierno en turno mete un caballo de Troya dentro de un partido político, particularmente de oposición, para pulverizar esa fuerza opositora, y la vía de la candidatura independiente termina siendo un mecanismo para debilitar a los adversarios. Esto es muy triste en México porque de una figura tan importante, tan relevante, la hemos ido desdibujando, y también lo digo después de 22 años de dedicarme de lleno a la materia electoral. Esto se debe a la clase política que tenemos en México, ¿no? Tenemos una carencia importante de demócratas, y bueno, pues en ustedes, que son las nuevas generaciones que están interesadas en estos procesos democráticos en México, creo que tenemos la llave, la clave para poder cambiar el modelo. Gracias, Alex. Gracias, queridas compañeros. Yo hasta aquí la dejo para que tengamos pues una media hora de diálogo. Ahora sí que lo que ustedes determinen, si quiere alguien hacer el uso de la voz y plantear la pregunta o el comentario, bienvenido, o si, como lo decía el maestro Alejandro Camacho, a través del chat, que ahora lo abro para poderlos leer también de viva voz. Muchas gracias, magistrado. Sin duda una importante exposición para profundizar en un tema que, como hemos podido descubrir juntos, no es tan novedoso como creíamos, ya que esta posibilidad, nos queda claro, existía desde el siglo XIX. Destaco que hemos podido conocer de cerca las características de las candidaturas independientes y, por supuesto, de los requisitos que se han ido construyendo para acceder a ellas. Resalto esta última parte en la que nos señala el magistrado Maitret que existen sin duda retos en su acceso y operación, y por supuesto quiero destacar pues que las candidaturas independientes forman parte del andamiaje estructural del sistema electoral mexicano. Su análisis y perfeccionamiento está abierto no solo en las sentencias, sino, como él ha señalado, en la participación de las y de los ciudadanos. Magistrado, han llegado, antes de abrir las preguntas y respuestas a nuestras alumnas y alumnos que se encuentran en el aula virtual, quisiera, si ustedes me lo permiten, dar lectura a un par de preguntas que llegaron, una a través de las redes sociales y una que llegó a mi WhatsApp. Si me lo permiten, leeré primero la que llegó a las redes sociales. Un usuario identificado como Lince Feliz pregunta: desde su perspectiva, ¿cómo equilibrar las fuerzas y posibilidades de los candidatos independientes frente a la aplastadora maquinaria de los partidos políticos? Sería la primera pregunta, magistrado. Gracias. A ver, yo creo que una de las fórmulas importantísimas aquí es dar participación mucho más equilibrada
en el acceso a los recursos y a los medios de comunicación. Hoy día, el modelo, como está diseñado en la Constitución, permite el statu quo. O sea, y ustedes lo ven, si tenemos un modelo de distribución del financiamiento donde es proporcional a la fuerza política, pues siempre quien más fuerte es, más dinero va a recibir. Y esto automáticamente se traduce en condiciones inequitativas de competencia. Si hablamos de la equidad en términos, más bien, desiguales de competencia, por la equidad ha sido interpretada por la sala superior, que significa justamente eso, que cada partido debe participar en términos de su fuerza electoral y acceder en esa proporción a los recursos. Yo lo que he pensado es que tendríamos que cambiar nuestro modelo de financiamiento. Es decir, sí vamos a seguir dando financiamiento público, pero no previamente, como ahora se hace. Es decir, yo recibo la bolsa, la distribuyo en términos igualitarios una parte y en términos proporcionales, y te la entrego y tú la gastas. Yo creo que tendría que ser como otros modelos, por ejemplo, el modelo francés, donde partidos o candidaturas independientes participan y gastan. Y ya luego me traes tus comprobantes y yo te reembolso el gasto que tuviste. Y en esto me parece que habría condiciones mucho más igualitarias para que las candidaturas independientes participaran. Hoy, como está el modelo, los candidatos independientes reciben muy pocos recursos para poder participar, y esto automáticamente les limita muchísimo su posibilidad de éxito. A nuestro querido amigo Lince, o amiga, no sabemos, Lince Feliz, decía, creo que ahí hay una fórmula: cambiar nuestro modelo de financiación para que se pague a los candidatos lo que hayan gastado después de ocurrido el gasto y no antes, porque a final de cuentas también se ha demostrado que muchos candidatos logran su cometido, reciben la financiación y ya su nivel de participación es ínfimo. Y ciertamente, aun cuando se tiene que comprobar que se gastó en la campaña electoral, nosotros sabemos que hay muchos mecanismos que sigue usando la clase política establecida en los partidos o fuera de los partidos para eludir el cumplimiento de ciertas reglas. Pensemos que no se gastan el dinero en las campañas. Y luego el tipo de sanciones que se pueden imponer, resarcitorias y ejecutivas. ¿Cómo las vamos a ejecutar en el patrimonio de un candidato o candidata? Vienen problemas posteriores. En concreto, yo pensaría que un mecanismo para igualar condiciones es un modelo de financiación diferente, vía reembolso a aquellas candidaturas que logren un cierto porcentaje de la votación. Y esto también aligeraría la carga a los contribuyentes en México con independencia de lo competitivo que pueden ser los partidos o los candidatos y candidatas, siempre les vamos a dar dinero del recurso público. Entonces, un modelo de reembolso a aquellos que obtengan ciertos umbrales, me parece que garantiza, como decimos en el argot común, que le echen ganas para competir realmente y lograr esos umbrales de votación, porque si no el dinero se quedaría volando, ¿no? Muchas gracias por la respuesta, magistrado. Nos pregunta Luis Octavio Vado: tomando en cuenta que la clase política tradicional utiliza las candidaturas independientes para contender por fuera de los partidos, ¿consideraría usted que debería modificarse la Constitución o su interpretación para que solo puedan contender ciudadanas o ciudadanos que no hayan tenido cargos a los que hayan llegado por un partido político? Es la pregunta, magistrado. Sí, gracias. Y gracias a Luis Octavio, buen amigo, que ahora entiendo está en la escuela judicial, ¿no? A ver, yo creo que lo que tenemos que hacer
Ciertamente una fórmula podría ser restringir desde la Constitución este modelo de participación. Yo no creo que sea lo adecuado, incluso ya las reglas pues son muy específicas en esto. Si tú participaste por algún partido político y en algún momento se vale no querer estar en un partido político, salirse de él y participar por la ruta no partidista, me parece que ese es un derecho fundamental que se tiene que proteger y no restringir. Lo que creo que tenemos que estar atentos, y esto ya es una regla más de operación, es aquellos casos donde se están presentando y se van a seguir presentando personas o partidos políticos que ya no les basta postular a sus candidatos con sus siglas, o que los manden a participar por las siglas de los partidos políticos más chicos con los que se coaligan, sino también que en un cierto tipo de simulación preparen ciertas candidaturas independientes que participen. Entonces, con el ánimo de pulverizar el sufragio. En concreto, yo no soy, a Luis Octavio le diría y a ustedes, mi posición es que debemos buscar mecanismos menos restrictivos, pero que tampoco signifiquen, insisto, fraudes a la Constitución y a la ley, para que los partidos políticos abusen de la figura de las candidaturas independientes, postulando auténticos militantes y simulando disidencias. Aquí hay mecanismos de temporalidad, digamos, si no mal recuerdo, es un año que te tienes que separar del partido político antes de que te postules por la vía independiente, pero a mí me parece que no sería suficiente solo un tema temporal. Las autoridades electorales conocen a los actores profesionales. De hecho, y esto entre paréntesis, hoy hay un debate bien importante, bien importante, no solo por el tema jurídico constitucional, sino por el tema de equilibrios de poderes. No tiene que ver con candidaturas independientes directamente, pero podría, por lo que estoy comentando. Y es este acuerdo donde el INE determina cómo se harán las asignaciones para evitar la sobrerepresentación. Y en esencia, ¿qué es? Va a verificar el INE antes de asignar si el candidato que fue por las siglas del partido Y, en realidad es un militante del partido X. Y esto para evitar la sobrerepresentación que se dio en el 2015 con el PRI verde o en el 18 con Morena, PT verde y PES. Es decir, que cada partido político tenga el número de representantes populares que correspondan con su fuerza electoral. No como ahora, que con el 40 y tantos por ciento de los votos, una fuerza tiene casi el 60% de la Cámara, cuando la Constitución solo da para el 8%. Pero retomo el tema de las candidaturas, también las candidaturas independientes. Si en la práctica no somos como autoridades cuidadosos en verificar no solo el requisito temporal, sino yo diría un tema de materialidad en la separación de las fuerzas políticas, podremos estar provocando fraudes a la Constitución y a la ley que no nos garantizan pues un avance en la calidad democrática, porque tendríamos a final de cuentas mayorías relativas o absolutas artificialmente construidas con el andamiaje electoral que tenemos. Entonces, yo diría, ojo con esto a las autoridades electorales, ojo a los tribunales electorales, porque lo que está en juego, insisto, no es solo un tema de interpretación constitucional, y Luis Octavio, que es un experto constitucionalista, seguramente tendrá o coincidirá en muchos aspectos conmigo. Lo que está en juego aquí es el equilibrio de poderes, que es fundamental en un sistema constitucional y democrático de derecho. De acuerdo, magistrado. Muchas gracias por la respuesta. Aprovecho para enlazar a esta respuesta el comentario de Vicente Reséndiz, que dice, en algunos casos el porcentaje solicitado a los candidatos independientes es más elevado en comparación al número de militantes que tienen los partidos políticos en el estado o en el distrito por el que contienden sus candidatos,
por lo que la representatividad es desigual en estos casos. Magistrado, está preguntando Alberto Isaac Carral si fuera tan amable de compartir la jurisprudencia que permitió a las planillas de candidaturas independientes integrar los ayuntamientos por la vía de representación proporcional o el año a partir del cual se permitió esta medida. ¿Cómo no? Y aprovecho, magistrado, para leer la pregunta de Alan Giovanni Vadillo, quien leo textual, dice: en términos de equidad, la pandemia denostó la desigualdad en los recursos en el periodo de obtención de apoyo ciudadano y precampañas. Pregunta: ¿en qué medida considera que debió modificarse el sistema de fiscalización y financiamiento de los candidatos independientes? De algún modo quedó contestada al principio, pero me permito formularla. Sí, a ver, yo creo que la autoridad electoral, tanto federal como las estatales, yo al menos lo que he leído, es que no han sido insensibles al tema de la pandemia. Incluso fueron ajustando sus calendarios electorales para los procesos de revisión, para los procesos de fiscalización. Ahora, no se puede hacer siempre con tanta laxitud, porque los procesos electorales van corriendo y recuerden ustedes que un principio constitucional es el de la definitividad de las etapas. Entonces, esto significa que cuando se cierra una etapa, da pauta a la apertura de la otra. Entonces, a reserva de revisar los casos específicos, yo creo que las autoridades electorales, tratándose de fiscalización y financiamiento, han sido, por lo general, o han mostrado cierta flexibilidad en los plazos, porque se entiende, hay una dificultad de repente para recabar facturas, para rendir ciertos informes, a pesar de que todos han abierto sistemas electrónicos y el modelo de fiscalización es único y es a través de una plataforma. Entiendo, y antes de pasar a cualquier consecuencia jurídica, la autoridad electoral da oportunidad a los partidos, a las candidaturas, de alegar lo que a su derecho convenga y aclarar los aspectos inherentes. Nunca la autoridad electoral pasa de la falta de reporte o de la inconsistencia a la sanción. Siempre media un derecho de audiencia que se debe agotar en los plazos establecidos. Incluso cabe la posibilidad de que esa garantía de audiencia o la vulneración sea en materia de impugnación ante las salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, porque recuerden que la fiscalización es una competencia federal y, por tanto, a pesar de que se trate de elecciones locales, lo revisa el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Entonces, en concreto a la pregunta que me hace Alan Giovanni, yo sí creo que la autoridad tiene que ser sensible a las dificultades que está generando la pandemia en cuanto a los plazos y términos de fiscalización, y esto, insisto, no solo se garantiza con la modificación de los acuerdos correspondientes, sino también con la facilidad en el desahogo del derecho de audiencia que tienen los partidos y las candidaturas independientes. Ahora mismo me meto y les doy la jurisprudencia que me piden, Muchas gracias, magistrado. Sí, de hecho, si le es posible, magistrado, mandarla a mi correo y yo con gusto se la envío a todas y a todos por medio del correo con el cual se registraron. Aprovecho para consultar nuevamente a quienes estamos en esta aula virtual. Si alguien tiene alguna pregunta o un comentario. Veo por ahí que José Juan ha levantado la mano. Por favor, José Juan, si abre su micrófono, por favor. Gracias, muchísimas buenas tardes. Nuevamente gracias, magistrado. Excelente exposición. No me queda más que preguntarle de alguna manera, aquí en el estado de Oaxaca, fíjese que el Consejo General del IEPCO aprobó unos lineamientos para que comunidades indígenas y afromexicanas
pudieran contender en este proceso electoral a candidaturas, a postular candidatos, tanto para diputados como en elecciones municipales. Es decir, me llama la atención algo y me parece buena la medida de alguna, digo, la manera en que lo está haciendo el Instituto Estatal Electoral. Me parece que es una medida buena, solo que creo, y aquí va le preguntaría su opinión, que meterlos, y perdón por la expresión, meterlos a jugar en la bolsa de candidaturas independientes, con reglas de candidaturas independientes, creo que se les imposibilitaría. Para la postulación nada más es necesario, no existe un mínimo, como en el caso de los candidatos independientes. Aquí no existe un mínimo, pero sí es necesario que lleven a cabo la constitución de una asociación civil, de que abran una cuenta, de todas estas situaciones que usted ya nos comentó muy acertadamente en el caso de candidaturas independientes. Creo que la medida era buena, pero considero que ya no llegará a su fin, porque finalmente, pues meterlos, insisto, a jugar en esta bolsa de candidaturas independientes va a ser muy difícil, complicado. Si de por sí a un ciudadano se le complica, más aún todavía a una persona indígena o a una persona afromexicana. Y esa sería la pregunta, su opinión sobre esta situación. Muchas gracias, magistrado. Bueno, yo opino más o menos igual que usted. Yo creo que hay personas que hoy día las diversas instancias, tanto administrativas como jurisdiccionales, más las jurisdiccionales, las están subiendo a la arena de participación. En muchos casos, déjenme decirle, muy con calzador, ¿no? Entiendo el tema de la discriminación histórica a ciertos grupos, la falta de representatividad que tienen en los órganos de gobierno o representativos como las legislaturas. No me refiero solamente a los pueblos y comunidades indígenas o personas afrodescendientes. Miren, un ejemplo muy claro es el tema de las diputaciones migrantes. Las diputaciones migrantes, no quiero decir, a mí no me gusta hablar de modas, pero sí hay una tendencia a generar desde el ámbito jurisdiccional la necesidad de que haya esa representatividad. Y hay algunos contrafácticos que nos dicen que no va por ahí la jugada. Si nosotros revisamos la cantidad de personas que desde el exterior se inscriben para participar, vemos que no hay un interés auténtico de ser representados, ¿no? Y luego, déjenme decirles que esas figuras las insertan, ¿no?, ya en listas plurinominales, cuando los procesos de decisión en los partidos políticos ya están tomados. El caso que usted pone es bien interesante y hay que revisarlo porque esa sentencia que yo les decía, la 37 del 2001, de la Sala Superior, apunta muy bien a esos aspectos. Decía, por más que querramos derivar de la Constitución un derecho de la ciudadanía para participar fuera de los partidos, hay muchas reglas que son incompatibles, a veces hasta contradictorias entre sí. Y eso lo vemos con las candidaturas independientes. Y una de las preguntas que me hacían hace unos momentos, o sea, pues estamos metiendo a los candidatos independientes a participar con un diseño electoral propio de los partidos políticos. Un candidato independiente, generalmente no tiene una representación en el órgano administrativo electoral, no tiene la posibilidad de tener lo que en otros países se llama fiscales electorales, acá representantes de partidos en todas las casillas. Si ya desde ahí yo los meto a jugar en una arena con reglas diseñadas para otro juego, déjenme decirlo así en esta comparación de las reglas del juego y del derecho, un libro que a Alex le gusta muchísimo, de Ignacio Haro.
justamente eso, metemos jugar a unas personas al juego electoral diseñado para otros aspectos. Entonces yo creo que es exactamente lo que usted está diciendo de estas candidaturas. Me parece un cierto despropósito imponerles este tipo de reglas cuando me parece que la participación y la representatividad de estos grupos tiene que ser mucho más libre y sencilla, ¿no? Las reglas electorales son muy difíciles, son muy enredadas, son muy barrocas en muchos aspectos, no están hechas, insisto, para una estructura ciudadana auténtica, están hechas para partidos políticos y para profesionales de las elecciones. Pues como ustedes, que se están preparando, muchos o algunos ya están consolidados. En este curso apenas vieron 4 aspectos y ya podrán darse cuenta de lo complejo que es. En concreto, estimado José Juan, pues sí, yo coincido con que es un despropósito ponerles a competir con estas reglas equivalentes a las de los partidos políticos. Vamos a ver, seguramente las impugnarán y terminará la sala Jalapa diciendo que procede, o incluso la sala superior, y espero que haya tiempo para que las condiciones de la competencia sean favorables para los pueblos de Oaxaca. Muchas gracias. Muchas gracias a José Juan y al magistrado Maitret por su respuesta. En atención al tiempo, consulto nuevamente a las compañeras, los compañeros, si existe alguna pregunta final, algún comentario. De no ser así, magistrado, pues a nombre de la doctora Gabriela Rubalcaba García, directora de la Escuela Judicial Electoral, de las magistradas, de los magistrados que integran la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y en especial a nombre de todos los que nos encontramos en esta aula, agradecerte por esta clase, por este intercambio tan importante que tuvimos el día de hoy. Sabemos de tus ocupaciones, por lo cual te agradecemos doblemente que hayas apartado este tiempo para compartirlo con todas y con todos nosotros. Finalmente, pues les pediría que abriéramos el micrófono y le diéramos un merecido aplauso al magistrado Armando Maitret. Muchas gracias, magistrado. Gracias. Gracias a ustedes. Si tienen alguna pregunta, el maestro Alejandro Camacho es el conducto, pues además fidedigno y muy amistoso para hacérmela llegar. Les puse el número de la jurisprudencia de la que me preguntaban. De todos modos, mando la jurisprudencia ya, el texto completo, como me lo pidió el maestro Camacho. Pero si ustedes tienen posibilidad de acceder al portal del Tribunal Electoral, en el área de jurisprudencia, hay, digamos, incluso un botón sobre criterios de candidaturas independientes. Ábranlo y ahí van a encontrar un panorama bien interesante de la evolución de los criterios del tribunal. Claro, son tesis y los asuntos van más allá de las tesis. Lo digo ya como colofón, porque esas tesis las hace la sala superior y hay muchos asuntos súper importantes que o no llegan a la sala superior porque el órgano límite es la sala regional, o el criterio de revisión de la sala superior no hubo interpretación constitucional y por tanto no procede la reconsideración. Entonces, hay una riqueza en las sentencias de las salas regionales y la superior digna de hacer toda una investigación. Quien de ustedes sea estudiante de Derecho, de Ciencia Política o de Sociología, creo que ahí pueden encontrar una fuente importantísima de información para poder establecer algunas líneas o hipótesis de investigación. Yo aquí, como colofón, sí les puse sobre la mesa que, en mi opinión, las salas del Tribunal Electoral han facilitado la posibilidad de participación de candidaturas
independientes, haciendo más laxos requisitos que son, pues que el legislador, obviamente el legislador integrado por partidos políticos, pone barreras para que los ciudadanos auténticos participen. Y el tribunal ahí sí ha jugado un papel bien importante para que más y más ciudadanas y ciudadanos puedan participar por esta vía. Quiero dejar muy claro que esto es muy positivo. Quien no está en la misma óptica y en la misma ruta, de repente son los partidos políticos, que como bien nos preguntaban por ahí, tratan de darle la vuelta o aprovecharse también de esta figura para pulverizar el voto de sus adversarios. Pero bueno, muchísimas gracias otra vez por su paciencia, por su tiempo, les estoy muy agradecido y espero pues tengan una muy buena tarde, que algo de lo que hoy platicamos les haga reflexionar y que trabajen por este país que solo con el trabajo de nosotros como ciudadanos, como ciudadanas, lo habremos de sacar adelante. Muchísimas gracias. Muchas gracias, magistrado. Muchas gracias por esta última reflexión final y las invitamos a que sigan las actividades de la Escuela Judicial Electoral. Hemos abierto un espacio como este para poder reflexionar en un espacio respetuoso, académico. Esta y muchas otras temáticas que sin duda, como señala el magistrado, ayudan a construir una mejor ciudadanía. Muchas gracias a todas y a todos. Muchas gracias, magistrado Maitret. Gracias a ti, Alex. Buenas tardes a todos.